¿Cuánto cuesta hoy morir en México? Te puedo decir que las gentes que no les cuesta nada es las que más sufren, porque ¿qué cuesta morirse en México cuando hablas de gente que aparece en una fosa común, o desaparecidos y demás? Eso no les costó nada, y sin embargo les costó todo. Hay industrias que crecen cuando la gente está feliz y otras que existen cuando alguien acaba de perder a alguien. Nadie nos enseña qué hacer cuando alguien muere y aún así todos vamos a tener que enfrentarlo. Hoy no vamos a hablar de la muerte como algo lejano. Vamos a hablarlo como algo que pasa cuando nadie sabe qué hacer. Hoy estamos con Andrés Bursaco Malo. Lleva más de 20 años en el mercado, conociendo exactamente y de muy de cerca lo que ocurre cuando se trata de muerte. Vamos a hablar de todo y todo lo que alrededor de ella ocurre. Bienvenido. Gracias, Miguel. Gracias, Max. Pues nada, bienvenidos a ustedes también y a la plática. Eh, la muerte, yo creo que nadie sabe todo. Hay mucho más de lo que se puede seguir aprendiendo y cada caso siempre va a ser particular. Yo creo que el negocio en el que estamos, el servicio que se presta, siempre trata de estar dispuesto a aprender no solo de cosas técnicas, sino de la necesidad de cada persona. Al final, la persona que ha fallecido no necesita el servicio, puede ser lo que sea. Los que necesitan el servicio son el entorno. Y tenemos que aprender a entender ese entorno y a poder tratar de brindarle las soluciones que ellos requieran en ese momento. O sea, no hay nadie que sepa todo. Y si hay alguien, claramente no soy yo. Ayúdanos y acompáñanos a desmitificar muchas cosas que algunas las suponemos, otras alguien la contó y así corre la información. Durante el programa vamos a hablar muchísimas cosas alrededor del sector como tal, pero ¿cuánto cuesta hoy morir en México? Es muy variable. Morir en México, te lo voy a decir desde que si hablamos de todas las muertes tenemos que incluir todas. Te puedo decir que las gentes que no les cuesta nada es las que más sufren. Porque ¿qué cuesta morirse en México cuando hablas de gente que aparece en una fosa común, a desaparecidos y demás? Eso no les costó nada. Y sin embargo les costó todo. Por supuesto. Si hablamos de gente que está hablando de organismos oficiales, pues bueno, el costo podrá, para no ir rondando las preguntas sin querer dar cifras, de una forma barata te puede costar 11,000 pesos, 10,000 pesos en servicios dignos, bien humildes, y eso se puede ir hasta rangos de más de 500,000 pesos. Hay de todos espectaculares de marquetería, en funerarias bellas, con pan de oro en el techo, con columnas, y hay gente que le merece la pena tener un servicio así, que puede no permitirse pagar eso, y hay gente que puede permitirse pagar un servicio de 11,000 pesos, 10,000. Hay gente que compra el ataúd y hace el servicio en su domicilio y que busca hacer todas las gestiones ellos para reducir costos. Los rangos son grandísimos. Si hablamos de un promedio, te podría decir que el promedio ronda entre 17 y 18,000 pesos. Sí, también varía mucho de la zona geográfica del país, los servicios que estén disponibles. Se supone que el norte es más caro, el sur es más barato, el centro es un promedio. Luego depende mucho, no hay reglas en cada lugar que van cambiando. Hay lugares donde no se permiten los ataúdes de metal, que generalmente son más baratos de producir. Hay lugares en donde la inhumación puede ser muy cara. Por ejemplo, en toda la península de Yucatán es muy plana y los mantos freáticos están muy cerca, con lo cual los cementerios son difíciles de obtener, tienen difícil obtener concesiones, están saturados y puede ser muy difícil. Y hay cambios de tiempo en tiempo, ¿no? La cremación nace, cuando empezó la cremación,
a principios de los 80 de una forma más normal, era mucho más cara. Hoy en día la cremación es una opción más barata frente a la inhumación en panteones privados, ¿no? En panteones civiles sigue regulado, pero uno puede esperar gastarse eso, ¿no? En promedio unos entre 7,000 y 18,000 pesos para tener un servicio que cubra todos los aspectos necesarios. Digo una cosa, ¿qué hace Animex? Bueno, Animex lo que hace es brinda la opción a colectivos, a grupos organizados, de brindarle la asistencia funeraria a ese colectivo, ya sean empleados, sean tarjetavientes, y lo que hacemos básicamente, para no complicarlo, es una vaquita organizada. Ok. Vemos entre todo el universo de la gente de ese colectivo cuál es, con métodos actuariales, campanas de Gauss y demás, cuál es la siniestralidad que van a tener de ese porcentaje, quiénes van a usar el servicio y a qué funerarias van a ir tanto directivos que irán a unas y empleados, cuáles van a necesitar traslados, y haciendo todos sus cálculos añadimos una utilidad, añadimos gastos de reserva. Nosotros somos reserva para poder estar cubiertos ante problemáticas como fue la pandemia, y al final llegamos a una cifra, la cual generalmente paga o la empresa y el empleado, o en descuento al empleado. Y con eso cubrimos absolutamente todo el servicio y no le va a costar un centavo más a la persona o los familiares cuando requieran ese servicio. No hay un costo oculto, un gasto necesario posterior. Lo que han pagado es ese es el negocio. Hay una curiosidad, ¿sí? Y ya que tocaste el tema de Animex, veo que tiene 20 años en el sector. No, tenemos 25 años. 25 años. Pues iniciamos la asistencia funeraria colectiva. Se me ocurrió a mí hace 25 años, después de ver los seguros de deceso de SPAN, ver que el ramo de seguros en México no tenía eso. Pues yo quería ver cómo podía ser un producto que cubriera esa necesidad, y se me ocurrió hacerlo vía asistencia, porque había asistencias en mi camino, asistencias dentales. Y una cosa curiosa es que cuando yo inicié entonces, la asistencia funeraria no estaba tipificada. Yo inicié en el 2002, formalmente, y fue hasta el año 2005 que ya se tipificó como las asistencias funerarias, ya se reconocieron como asistencias oficialmente y en el diario oficial. O sea, lo que hoy conocemos como asistencia fue lo que Animex propuso hace 25 años. La asistencia funeraria, sí. La asistencia funeraria como Sí. tal. Bueno, mira, 25 años en el mercado. Tú no eres, es algo muy curioso, porque no eres una funeraria, o sea, tú no tienes centros de velación, pero estás en el sector. ¿Cómo lo puedo entender mejor? Pues mira, es muy... Te lo podría decir con otro sector si quieres para verlo. El mayor proveedor de transportes en el mundo es Uber. Sí, claro. Y Uber no tiene un solo taxi. Ok. Booking no tiene un solo hotel y es el mayor proveedor de reservaciones y cuartos en el mundo, al igual que Airbnb. Claro, por supuesto. ¿Qué pasa? Nosotros hemos elegido no tener funerarias. Yo personalmente he tenido funerarias en Hungría y participé en España también en algunos productos, pero en México no, precisamente porque mi principal enfoque es al cliente al que le doy servicios funerarios a través de una red que se ha creado con 20 años y que han sido muy buenos generalmente todos. Y yo no tengo un incentivo para mandarme, si tuviera una funeraria, tendría un incentivo para mandarme los servicios a mí. Claro. Ahora mismo estamos en un restaurante en el que participamos nosotros, que se llama Lorea, que es muy bueno, está en la guía Michelin, venga cuando quiera. Pero aquí, si alguien entra al restaurante
los empleados van a tratar a la gente perfectamente, pero tienen el incentivo de querer venderles una botella de vino mejor. Y trago, las funerarias hacen lo mismo, no son malas, pero cuando entra alguien le quieren vender otro ataúd, otro servicio de cafetería, cosas más. Cosas que no son necesarias. Y que encarecen la experiencia. Esa es la experiencia del producto. Y que la gente en realidad no está en el momento más apto para tomar decisiones de ese tipo. En el caso de una persona que tenga medios suficientes, igual y esto es anecdótico, pero en el caso de una persona que no los tiene, puede meterse, aparte en la crisis emocional en la que está, en la crisis económica. Y no lo hacen, no obligan a la gente, no les ponen pistola, pero yo te puedo decir, el ataúd que le corresponde a tu familiar es digno y este es elegante. Y la diferencia entre digno y elegante pueden ser 10,000 pesos, pero eso no te importa. En ese momento puedes dar ese paso y 3 días después que encuentras con que debes ese dinero, ¿no? Entonces, nosotros no queremos tener funerarias, nosotros queremos apoyar a todas las funerarias con las que estamos. Y aparte, si el cliente quiere mejorar algo, nosotros lo ayudamos. Nosotros vamos con la funeraria. Muchas veces nosotros le pagamos al cliente esas mejoras para que tenga lo que necesitaba o lo que piensa que necesitaba. Por aquí se trata de que nosotros nos hemos tratado de ir a una base y la medianía y después la gente con suficiencia y tratar de poder darle el servicio a cada uno de esos sectores basándonos en lo que pensamos que necesitan, en lo que yo creo que... Oye, ¿podría ser algo parecido a lo que es un broker de seguros, en el que tú más o menos seleccionas los mejores productos en el mercado para cada sector al que estás enfocado? Te voy a decir, si quieres verlo, no es tanto como un broker de seguros. Sí tiene la similitud de que vas seleccionando el hardware, pero nosotros al final nos enfrentamos a funerarias, ¿no? Y una funeraria está en un lugar y muchas veces hay localidades que tienen una o dos. Entonces no puedes ir seleccionando. Nosotros de cara a nuestro cliente institucional, el cliente final, lo que sí hacemos es diseñar el producto con un traje a la medida. Oye, ¿sabes que no es lo mismo ver un colectivo en la Ciudad de México, en oficinas que tienen accesos médicos, que ver un colectivo de, yo qué sé, vamos a hablar de la policía en Michoacán, donde tienen un riesgo mayor simplemente por su labor? Entonces, claro que el riesgo es lo que nosotros administramos el riesgo, no lo descansamos y tratamos de dar el servicio. Nosotros no tenemos topado el servicio a una cantidad de dinero, nada, nosotros damos el servicio. Y la gente puede elegir libremente la funeraria que quiera dentro de la red que nosotros tenemos. Y en algunos casos, tenemos una red amplia, tenemos una red contratada y una red de convenio, pero hay lugares en los que no hay red porque no habíamos llegado, porque es el primer servicio, porque hay 2,400 municipios. Y aunque tenemos cubierto por convenios los 2,400, eres un municipio en el que te dicen, esta es la funeraria que quiero y no, ni la conocíamos. Lo que hacemos es contratarnos de inmediato, pagamos por adelantado y verificamos y tratamos de checar que el servicio haga bien. Si el servicio se cumple todos los estamentos y esa funeraria cuenta con los elementos para hacer una funeraria formal, entonces la veríamos de añadirla a la red. Pero lo que tratamos es de dar todos los servicios. Tenemos un récord bastante bueno que es, no hemos fallado en un servicio todavía. Y tenemos el NPS externo más alto. 91.76% lo estoy viendo acá y justo, Hecho por Business Analytics. o sea, un tercero, no es un número que nos estamos poniendo. Incluso ahorita que estoy diciendo de si una funeraria puede ser adecuada para que se meta en su red, ¿qué puede salir mal en una funeraria? Tengo entendido también que dijiste que la mayoría de los unidades funerarios funcionan y cumplen.
y lo hacen muy bien muchos, ¿no? Aquí el problema de las mejores funerarias, todos las conocemos, dan servicios espectaculares. Para mí el único problema es que le acaban cobrando siempre de más a la gente en cosas que no es necesario, y no es su problema mío, al final es su problema de la gente. Y funerarias con todo el renombre y con muy buen servicio te encuentras que son las que más quejas tienen al profeta. No es por mal servicio, es porque una persona que pensaba que tenía todo cubierto, que de repente se encuentra en la situación de que tiene que pagar mucho dinero que no tenía contemplado pagar. Además, el servicio ya tenía pase, ya tenía, y ese servicio que es de previsión, sí, tú tienes la idea de que ya cubrió todo. Eso es lo que te iba a decir. Yo compro una de previsión, yo no soy experto en la materia, y llego y digo, lo que me están ofreciendo es lo que voy a necesitar cuando me pele con esto. Y han dejado cosas fuera que siempre se van a tener que pagar. Y yo lo único que diría es, podrían, en muchos de los casos, solventarlas propiamente y reducirse eso. Pero la gente no es experta. Sí, y no lo va a hacer. Se encargan de un servicio y después de encargarse de ese servicio, probablemente no se van a encargar de otro servicio en su vida o a algo mucho uno más. Es decir, ya ganas la experiencia y cuando ya tienes la experiencia no la vuelves a usar. Vale. Permíteme preguntarte para poder descomprimir esto, porque creo que uno de los... Pero bueno, Miguel, antes vamos a brindar, ¿no? Estamos aquí, estamos aquí todos. Estamos hablando de muerte, no de la cárcel. Si te vas a poner un serio, te saco de Juan. La idea es que le pone alegría y él es el que rompe desata todos los nudos en cualquier conversación. Y fíjate que aquí traemos un nudo, y es un nudo que es propiamente al sector. El sector no avanza en la conversación porque la conversación es un tabú. Hemos descubierto que la muerte es una conversación que siempre se queda de última y la vamos pateando. De esto debes saber muchísimo. Y quienes nos están escuchando hoy día saben que cuando toca hacer este acto de contrición y hablar de la muerte, pues decimos, ¿qué tal si lo hablamos otra vez o en otro momento? Pero hablamos de servicios y escucho a otras personas del sector hablar y hablan como que si los que están afuera entienden de lo que se está hablando. Un servicio a veces no sabemos qué comprende, qué está dentro de lo que yo estoy pagando. Hay un servicio que se paga como una especie de mensualidad, que te lo descuentan de tu nómina cuando es un beneficio que te da la empresa, pero también hay otro servicio que lo llaman planes futuros, que tiene un costo adicional, que de alguna forma confunde. Entonces, para irlo llevando. Hay dos tipos, si quieres. Bueno, hay muchos tipos. Yo hablo mucho de que hay un ecosistema de prevención. Y este incluye muchísimas cosas. En el sector funerario puede incluir las asistencias, que es lo que nosotros nos hacemos. La previsión funeraria, que es cuando una funeraria te vende un servicio suyo y te lo vende a un precio que va a estar dividido en mensualidades. Puede existir también los seguros, que algunos seguros que compras de vida te incluyen una cantidad que te darán contra el fallecimiento, una forma más rápida para que puedas pagar el servicio. No funciona muy bien porque los tiempos no son correctos, ¿no? Un servicio, un pago rápido, una aseguradora son 2 días. En un servicio funerario eso no funciona. Tiene que ser más rápido. Entonces, es eso, ¿no? Y los planes a futuro son, cuando hablas de planes a futuro, generalmente están hablando de previsión. Cuando hablas de asistencia, hablas generalmente de lo que nosotros estamos haciendo con colectivos. Y los seguros es lo que cada quien tenga, que son generalmente seguros de vida. Existen también las vaquitas, que es cuando la gente le pide a su entorno y después le paga, que en realidad si quieres ver es la forma más artesanal de crédito que existe, que es cuando tu entorno te presta y luego le pagas. O sea, ahí, al final la gente encuentra cómo. Y eso, yo ante lo que estamos hablando, Juan, que es que la gente podría informarse un poco más. Es un tema que me gusta, pero
leer los contratos, ver lo que incluye, y si hay algo que no incluye, ver cómo lo pueden solucionar ellos. Entonces, yo no puedo hablar mal de ninguna de las grandes funerarias. Son muy buenas, es un muy buen servicio, tienen prestigio, lo han hecho bien. Para mí me parece curioso que alguna piense que yo no soy funerario cuando llevo 25 años aquí y damos muchísimos servicios, pero Perdón, sí, para hacer una pausa ahí. ¿Por qué? Yo estoy entendiendo perfectamente que tú estás en el sector funerario y en el caso de que yo llegue a tener una necesidad de servicio, tú lo vas a poder resolver. ¿Por qué no te puedo considerar como un elemento proveedor del sector funerario? que tienes interés en no considerarme, sería la única forma. No hay eso. Yo represento a México los últimos 3 años ante la FIADISTA, que es la Federación Internacional de Funerarias, que está reconocida por la ONU. O sea, que forma parte de los comités de asesoría de la UNESCO y demás. Soy parte del Comité del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad sobre el sector y los ritos funerarios. Y yo a mí sí me considero el sector funerario es un sector en el cual yo nací. El sector funerario es también muy transgeneracional. Muchas funerarias son de una misma familia por mucho tiempo y se pasa. Cuando tú ves eso, yo creé lo que tenemos ya en Amex, pues me imaginé, fui su primer empleado, el primer servicio que se dio y lo hice todo. Hace 25 años tú fuiste un emprendedor de la época en un sector que si hoy es difícil, en aquel entonces pues no me imagino cómo podía haber sido. Lo conocí, bueno, no entendían de lo que yo les hablaba a muchas empresas cuando les decía, no, es una asistencia, pero no es un seguro, pero bueno. Y bueno, yo tuve que hacer fideicomisos para que vieran que eso, y tuve que hacer fianzas de cumplimiento de contrato, tuve que hacer maromas para convencer a la gente de que esto funcionaba. Oye, ahí tú convences al empresario, no convences, digamos, al usuario. Convenzco al empresario, pero muchas veces es convenciendo al usuario. O sea, hoy en día, ¿qué pasa? Llegó un momento después de 10 años que me empezaron a buscar las empresas a mí. Después de que durante muchos años eran llamadas y llamadas y no te pelaban. Yo entiendo que para una empresa nosotros no somos una cosa prioritaria. Que hay empresas muy buenas que cuidan mucho a sus trabajadores, pero al final, para el empleado, para el usuario, sí que es importante. Entonces, cuando simplemente por contagio, cuando veían tal servicio y es donde te lo dieron como lo hicieron, no, mi empresa lo dio por esto y esto, me empezaban a buscarlo. Y así fuimos creciendo primero muy poco a poco y de repente un montón que explotó y No es una prestación obligada para las empresas. para nadie. Entonces es una prestación que la empresa, si tiene estos lineamientos, va a decir, yo le voy a dar adicional a mis empleados esta prestación. Y sin embargo, llevamos muchísimos años con las empresas, las más importantes, ¿no? No sé qué tanto pueden decir. María, todo, 15 años con Bimbo, 16 años más con Walmart. Estamos con sector asegurador. Te escucho hablar y pues bueno, el mercado no se equivoca, eso lo escuché hace muy poco y de alguna otra manera no puede tener más razón. Si el mercado hace 15 años, 16 años, marcas del tamaño de las que acabas de nombrar están contigo, algo raro estás haciendo. Hay un dicho que se me viene a la cabeza ahorita que es cuando la carroza pasa, los perros ladran. Era en el Quijote, ¿no? Que también En el Quijote. en el Quijote dicen los perros ladran, quiere decir que estamos avanzando, ¿no? Exacto. Aquí, vamos, yo te puedo decir que tenemos mucho que mejorar como empresa, como sector, como industria. Y ahí lo que les quería, ustedes lo que están haciendo con este podcast, con la actividad, con la frescura que han entrado en el sector, eso es también importante. Están dando una voz, están tratando de poner en el foco cuestiones que se tocan en mesas más privadas y sin que nadie escuche y sin demasiado reconocimiento. Yo ahí les voy a preguntar cómo están viendo ustedes la importancia de lo que están haciendo con el podcast. Están viendo. Fíjate que me llama la atención
que hijos de amigos míos muy queridos, hijos de 18, 17, 16, 20, les dicen a sus papás, oye, esto que escuchamos en el podcast, que se empieza, oye, escucha mi podcast que se llama Antes de Morir, la está a toda madre. Y los que acaban pidiéndole al papá que escuche el podcast y que ponga atención y que deje sus cosas en orden, y le acaban preguntando, oye, papá, lo mucho fuego que tienes, ¿está claro cómo le estás dejando? Si ahorita algo te pasa, ¿de qué nos tenemos que preocupar? ¿Tienes un plan funerario? ¿Tienes algún fideicomiso? Los güeyes que tienen mucha lana. Y sí, que te los pongan los padres con la chingada y nadie les trata. Entonces, ya se los trata a todos. Sí, la verdad que sí se alborota porque es un problema del que no se platica con, pues, con la naturalidad que debería de tener, yo creo. Y el hecho de que los hijos sean los que empiezan a decirle al papá, oye papá, o sea, ¿estás enfermo o no estás enfermo? ¿Qué pasa si es una muerte repentina? ¿Por qué dijeron en el programa que tienen ventaja los que tienen enfermedad terminal sobre los que se mueren de repente? No, porque el de enfermedad terminal Tiene tiempo para tiene hacerlo tiempo todo. para planearlo, tiene poco tiempo para vivir y dice, como ya me queda poquito tiempo, entonces pongo las cosas en orden. Y el que vive al día dice, ay, me voy a morir tal vez, porque además así le acabo diciendo mucho sobre tal vez, pero hoy no. Pero fíjate una cosa, y velo como especie. Esta es una cuestión que a mí me interesó. Escribía un ensayo sobre la muerte es el gran catalizador del avance de la humanidad. No es la única especie que sabe que se va a morir desde muy temprana edad. Y en aras de evitar eso o de alargar eso, hemos hecho avances bestiales. En alimentación, en medicina, en seguridad, en cubrirnos. Todo porque sabemos que nos vamos a morir. Un perro ve a otro perro muerto y sabe que está o dormido o esto, pero no entiende el concepto de ya no va a despertar jamás. Nosotros tenemos conciencia de que ya no vamos a despertar jamás. Y lo sabemos desde mucho antes y planeamos para eso y vamos avanzando a la humanidad pasito a pasito tratando de hacer eso. Pero imagínate que tú no supieras que tienes fin, que te pensaras eterna. ¿Qué incentivo no tienes para hacer nada? Si eres eterno, ese tío, vamos a seguir disfrutando y no hagamos nada. Somos eternos. Sí, sí, es una conversación que no se toca en las mesas de las familias. En algunas otras culturas puede ser que se toque con más naturalidad. Aquí en México estamos convencidos por el podcast que tenemos, que nos hemos atrevido a hablar de la muerte con mucha naturalidad, que no se toque el tema, que es un tema tabú, y que tú platicas con tus hijos, oigan niños, compré un plan funerario y está así y así y así, y estas cosas no se tienen que preocupar o tienen que revisar que se cumplan X y cuáles cosas, o mi seguro de vida va a ser para que ustedes cobren estas cosas, o en fin, cualquier plática relacionada con muerte es muy incómoda. Estás hablando de que es curioso porque México tiene ritos muy universales, muy conocidos. De hecho, los ritos funerarios mexicanos fueron los primeros ritos que entraron como patrimonio inmaterial de la humanidad en todo el mundo. Que es lo espectacular. Y pensamos que nos reímos de la muerte y demás. Y hacemos, yo creo que la fiesta más colorida y emblemática del mundo el 2 de noviembre. De hecho, se estaba pasando para que el día 2 de noviembre fuera el día del funerario a nivel internacional. Sin embargo, Internacional. sí, sí, sí. A raíz de lo que ocurre aquí en México. No solo en México, el 2 de noviembre es una fiesta en muchos lugares de Hispanoamérica católicos, que es el Día de Todos los Santos. Coincide también con ciertas fiestas que también se están yendo al más allá, inglesas, celtas y demás, que lo derivaron en Halloween. Que ahora pedimos dulces. Pero lo que voy es, en ese rasgo, es muy simpático. Es muy simpático hablar de la muerte, y la muerte tiene una finalidad y un miedo que hace que todos podamos hablar de. Pero hablar de mi muerte, de tu muerte, ahí ya estás cruzando líneas que no queremos tocar. Da miedo. Nadie sabe qué hay después, qué puede haber. Lo único que sabemos es que ya no vamos a estar.
que a partir del día de tu muerte no vas a ver lo que pasó, otras quedan de probar o aprobado, que vas a ver lo que pasó después. Y es normal. Yo no creo que es natural en el fútbol, yo creo que es natural del ser humano. El que por lo general no les gusta hablar de la muerte. Todos estamos vivos. Da mucho miedo. Morirse da miedo. Pero hay cosas peores. Porque tampoco se trata de durar, se trata de vivir. Andrés, hay un número que no termina de convencerme y es, aun cuando ocurre igual en toda la América Latina, en México está ya nombrado que el 7% es la penetración de todo lo que tiene que ver con la previsión funeraria en la población, ¿sí? Am, Esto le conviene al sector, porque noto también que el sector está un poco cómodo en ese sentido. Lo que pasa es que yo creo que las cifras son debatibles, discutibles y demás, porque no hay un real control. O sea, lo que ibas a decir. Nosotros tenemos actualmente 17 millones de clientes, no directamente muchos, algunos sí. Y si tú te vas a que la población de México es de 133 millones, por los 17 millones es el 14%, solo con nuestros clientes. Entonces, el 7% claramente no es los únicos que están cubiertos. Otra cosa es los que están cubiertos con previsión. Entonces te diría que el 7% me suena mucho. Pero podría ser, ¿no? El 7% es de 133 millones, estás hablando de prácticamente 9 millones, 8 millones y pico de personas. Yo no sé qué 8 millones y pico de personas hayan comprado una previsión. Y sí, es preocupante por otro tema. Las funerarias, entonces, en general, deben 8 millones y medio de servicios, porque ya se los pagaron. Eso es un dato Altísimo. Eso sería altísimo. A ver, explícanos para los que no estamos en el sector, ¿qué significa eso? ¿Por qué dijiste eso? la gente que ya terminó de pagar su previsión. ¿A qué te refieres con previsión? ¿A planes futuros? Los planes futuros, los que pagan son titulares y ya no tienen que pagar más. La diferencia pues entre asistencia es que ellos están cubiertos por periodos de tiempo de un año y después se renueva el contrato con las empresas y tienen otro año y así están cubiertos. Permíteme que te voy a ir interrumpiendo y discúlpame para que podamos entenderlo mejor. ¿Cuánto cuesta una asistencia? Aproximadamente, más o menos números al año, ¿cuánto puede costar? Te voy a decir mensual. Ok, Nosotros siempre le decimos mensual. porque en los casos en los que el trabajador paga una parte, los trabajadores no les pagan Anualmente, les pagan quincenalmente o mensualmente. ok. Entonces nosotros decimos siempre poner el precio mensual. Menos de 5 pesos. Wow. ¿Y cuánto cuesta un plan entonces futuro a lo que estábamos hablando previsión? Puedes estar hablando de el precio que le pongan dividido entre el número de mensualidades. O sea, que se quiere decir de que vale 36,000 pesos, por decir algo, y lo venden a 3 años, a 36 meses, 1,000 pesos mensuales. Es una tontería no estar protegido. Bueno, hay una cosa es, una vez pagan esos 36,000 pesos, no tienen que volver a pagar y lo tienen el resto de su vida. No es un mal producto, es un producto diferente. yo no voy a... es para... El nuestro es un producto en el que las empresas cuidan a sus trabajadores Por una cuestión muy pequeña. ¿En qué radica tanta diferencia en precio? Porque, a ver, quienes nos están escuchando en este momento pueden decir, ¿cómo puede costar algo 4 pesos al mes, 5 pesos al mes, y el otro puede costarme... Una empresa está pagando el joven, está pagando el que tiene muy buena salud, está pagando el que ya es, y está pagando también el que tiene familiares o que él mismo va a tener una posibilidad de fallecer. y en el caso de una previsión están pagando un servicio ya completo. ¿Qué pasa? Cuando tú le cobras a todo un colectivo
y solo vas a dar los servicios de los que fallecen, tienes esas ventajas. O sea, tienes la ventaja en que te están pagando la vaquita entre todos. O sea, te está pagando. Cuando tú estás pagando por tu propio servicio, tú estás afrontando todo. Entonces, ¿qué pasa? Si en un colectivo de 1000 personas se va a morir 3, 2 o 3, pero los 1000 contribuyen, baja el precio muchísimo. ¿Hay alguna diferencia en esta precompra? O sea, yo estoy protegido con un plan funerario a aquellas que no están protegidos y tienen que comprar en emergencia. ¿Al plan funerario o al plan colectivo? Me estoy refiriendo a la circunstancia que ocurre cuando una persona no tiene un plan en cualquiera de los dos casos y le ocurre la emergencia. Bueno, cuando tiene una emergencia, las personas se enfrentan a un servicio inmediato. Ok, háblanos de eso un poco. ¿Cuál es la realidad del servicio inmediato? ¿Cuál es la realidad de la persona que tiene una persona que le cambia? Vamos a estar de acuerdo todos. Es claro, o sea, el mayor problema de la industria funeraria en México es la informalidad, En la cual, en un servicio inmediato, se te va a acercar a alguien en el hospital donde falleciste o más para darte la solución al problema que tienes, que es el servicio funerario. Y Ahí es donde aparecen los coyotes. son los famosos coyotes, y en ese momento te van a convencer de alguna forma que tú eres la solución y te van a dar el puerto y te engañan con, vamos, sin ningún tipo de escrúpulo. ¿Por qué? A ti te atienden mal en un restaurante, en algún lugar, y si te atienden muy, muy mal, eres capaz de levantarte y de irte. Y ya. Pero yo todavía no conozco a alguien que pueda decirle, regrésame el cuerpo de mi ser querido que me voy a otro lugar. Eso no es posible. Una vez ya lo agarró, ese coyote o ese mal funerario, estás jodido. Que no lo vas a cambiar, y estás secuestrado económicamente y mental. O sea, en eso estaremos de acuerdo, sin duda, todos. Oye, hablando Ese de es uno de tema, los problemas. hablando del tema de la previsión individual, porque me queda muy claro Sí. que si tienes 1000 empleados, por una fórmula actuarial, puedes saber, sabes que dentro de esta población que tienen entre 19 o 21 años hasta 60, pues el riesgo de que alguien se muera en este año pues es de tanto, etcétera, etcétera, entonces por eso va a costar tanto. Es un plan colectivo como ese. Pero el plan individual, que tú sabes que yo lo voy a contratar ahorita a los 35 años y lo voy a pagar durante 3 años o 5 años, Lo que sea que te den. lo que sea que tengas, ese plan funerario normalmente sería más barato que el plan de inmediato que tenía que afrontar tu familia. Generalmente te van a dar un descuento. Y aparte, ¿qué pasa? Creo, me imagino que lo habrán visto. En el plan inmediato no hay comisión para un vendedor. En el plan de previsión hay una comisión para el que te lo vendió. Claro. Entonces, por un lado, sí, pero por el otro lado tienen que pagar eso adicional. Y es algo que las funerarias han planeado muy bien, pero sí manejan unos márgenes muy amplios si se lo permiten, ¿no? Es difícil saber cuál es más económico, cuál es menos económico, porque si tú solo ves el gasto sin ver el costo de oportunidad, pues bueno, podrías hacer una compartida, pero si tú gastas un dinero, tienes servicio, ¿cómo se compara contra ese dinero en tu bolsa o dando tu rendimiento o lo que sea? Entonces, hablar de barato o caro, demás, yo creo que es inconsecuente. ¿Qué solución que hablar de servicio? Si te dan un buen producto que te satisface y pagaste algo que podías y que no te pareció, que no te molestó a tus finanzas, pues eso no fue costoso. Y si que pagas algo muy económico, pero que no te da el servicio que pensabas,
pues entonces pagaste muy caro. Entonces, creo que hablar del precio y del costo o de precio y de valor caro o barato, valor es diferente. Pero díselo a esas personas que no tienen hoy día un plan funerario, porque entonces, entendiendo lo que nos estás queriendo transmitir, no hay un número real que podamos tener como referencia de cuántos en México cuentan realmente con un plan funerario. Te lo voy a poner en cuántos en México cuentan con un testamento. Te puedo decir que hay registrados en México alrededor de 4.800.000 testamentos. Eso te habla de que la población que no tiene testamento es el 96%, pero está mal medido, porque de 0 a 20 años, ¿quién va a hacer testamento? Estás del otro lado de la balanza. Entonces ahí tienes que eliminar a una cantidad de gente importante para llegar a cifras reales que te sirvan. ¿Cuál es tu mercado? Tu mercado de testamento parte de una cierta edad. Entonces, ¿qué pasa? Las cifras, los Exceles y demás se pueden manejar para apoyar el argumento que tú quieras y para poder verlo. O sea, lo que sí es cierto es, la gente le conviene mucho más tener pensado ahí. Una previsión no siempre es pagarle a alguien que está viviendo al día. No tiene para pagar 500 pesos o 1,000 pesos al mes. Y si su empresa no tiene la posibilidad de darles el beneficio, pues en realidad es que tienen pocas opciones. Nosotros queremos ver cómo podremos salir en un momento con un producto que podamos venderle a la gente con ciertas características en las que puedan acceder a nuestro producto sin estar en un colectivo. Llevamos más de un año tratando de pulir eso para que sea un producto exacto y que no vayan a aprovecharse de él, porque entonces en realidad no se aprovecharían de nosotros, se aprovecharían del resto del colectivo que lo llega. ¿Cuál es el riesgo de que sales a la venta con un producto individual y se van afuera del Hospital General de la zona de cuidados intensivos a venderlo para hacer negocio? Tendrás que poner tiempos de carencia y demás para hacerlo parejo. Esa podría ser una solución. Ahora, la solución sería que más gente estuviera consciente de que hay soluciones que pueden Acoplarse a sus bolsillos, ¿no? Tú decías hace un rato que un plan a futuro puede estar alrededor de los 36,000 por encima. Y usé como ejemplo 36,000 pesos entre 36 meses para que la división fuera fácil. Ok, pero entonces, Pero ¿cuál es un precio a plan a futuro para el individual? La persona que nos está escuchando ahorita que no tiene que ver con una empresa que dice quiero un plan funerario. puede ser muy variado. Puede que haya planes de 20,000 pesos. Ok, vamos a poner desde 20,000 pesos. ¿Sí? Puede ser a 5 años también. Sí. O sea, puede ser 20,000 pesos a 5 años. Entonces estás hablando ya de 4,000 pesos anuales. Lo divides entre 12 y estás hablando ya de 370 pesos mensuales. Ya es asequible. O es más asequible. Lo que quiero resaltar es, estamos frente a una industria que estadísticamente dice que tiene un dígito, ¿sí? No dice que tiene más de un dígito. Aquí sacando los números nos estamos dando cuenta que existe una posibilidad de que sí. Pero a la industria le conviene, vuelvo a preguntarte, la situación tal cual como está, porque si yo voy en un estado de emergencia sin una planificación, tengo que pagar un ticket, ¿no? Bueno, no sé. te voy a cambiar un poquito la índole de la pregunta. La industria no es un ente, son muchos entes. Aparte de la industria le convendrá y aparte de la industria no le convendrá. A la sociedad le conviene. Yo creo que a la sociedad le conviene claridad, accesibilidad y buen servicio. Hay hoy en día claridad, accesibilidad y buen servicio. De alguna forma, no estamos fatal.
He tenido la oportunidad de ver muchos países que sí están fatal, pero estamos claramente con mucho espacio para mejorar. La industria, pues hay actores que ganan mucho dinero porque hay poca información. Por ejemplo. Y hay actores que no saben cómo actuar ante esta poca información. Hay actores que tienen buenas ideas y que la falta de información hace que esas buenas ideas no trasciendan y no pasen. Eso lo saben ustedes. Yo, para terminar de hablar un poco de lo que hacemos, pienso que lo que tenemos y la responsabilidad que tenemos es escuchar, aprender, tratar de imaginarnos alguna cuestión que pueda ayudar a la sociedad y hacerla de una forma en la que sea viable. Para que sea viable, tiene que ser económicamente viable para todas las partes, para el cliente que compra, para el que dé el servicio, para el que lo organiza, y ese conjunto de viabilidades te da un negocio bueno, sostenible y un servicio agradecido y que la gente va a querer. Oye, dime una cosa. El gobierno estaría, digamos que viviéramos en una utopía y que cualquier mexicano tenga derecho a servicios funerarios de calidad. Eso ya se ha planteado. El Senado lo planteó hace algunos años. Me parece que era Ojalá. el senador Eduardo Jiménez, que era presidente del Senado. Planteó una posibilidad para que todos los adultos mayores tuvieran acceso a una muerte digna y a servicios completos. Y lo planteó. Yo participé asesorándome, de preguntaron y más, y se me hacía una buena propuesta. Soy cauteloso. No sé si no jaló, no sé si políticamente no jaló, si económicamente no jaló. ¿Qué sería lo mínimo No lo sé. de tener una persona cuando se muere? Lo mínimo, el mínimo servicio al cual debería acceder, ya sea pagado por el gobierno, pagado por su empresa o pagado por él. La ley te lo dicen muy claramente y ese se me hace que es lo mismo. Antes de 48 horas, un cuerpo tiene que estar inhumado, cremado, embalsamado de una forma preservativa con un permiso judicial porque se tiene que alargar el servicio, o donado a la ciencia, al estudio y demás. Y es un fuerte de 8 horas. Lo mínimo que un servicio hoy en día te lo dan, que es un servicio sin velación, que se va a un refrigerador en específico para que pase el tiempo necesario antes de que lo cremen y lo dan en una urna, o se haga en una bolsita de plástico y de ahí lo puedan llevar al lugar donde quieran depositar esas cenizas. O sea, eso es lo mínimo. Cambia mucho. Por ejemplo, el negocio funerario tiene muchas vertientes. En Hungría, es un ejemplo. En Hungría, por ley, todos los servicios funerarios necesitan una autopsia. Todos. La viejita de 89 años que estaba enferma se muere y tiene que tener una autopsia legal. Y eso crea un cuello de botella bestial porque hay poquitos certificadores oficiales para dar las autopsias. Pues el servicio funerario en Hungría en promedio tarda 19 días. No. Lo cual aparte contraviene todas las leyes europeas de las 48 horas. ¿Cuál es el negocio en Hungría? El refrigerador. Tener a tu cuerpo refrigerado les cuesta entre 50 y 100 euros por día. No, menis. Y a la hora del servicio la gente lleva 19 días, no ha tenido otro show. Los servicios son rapidísimos y que sacar de esto. Pero el negocio es Claro, es dejado ahí. dejado el refrigerador y lo que pasa. Y eso también a ellos les genera un problema en corrupción, porque les pagan a los que hacen las autopsias para que los pasen para arriba en la fila. 19 días. O sea, 600, 800. En Polonia el mercado está completamente transfigurado porque el gobierno polaco da 910 euros para subsidiar el servicio funerario a todos.
¿Eso es bueno, eso es malo? Trastoca el mercado. Es decir, las funerarias saben que tú como cliente tienes 910 euros. Con lo cual, saben que de ahí para el real, como decimos, ahí es eso. Sí, o sea, no es. Esa funeraria sabe que mínimo va a recibir 910 euros. Entonces, lo que te digo, si es bueno o es malo, Exacto, pero yo te quería preguntar, es diferente. Hablamos ¿tú esa solución de Polonia? aquí en México. Ah, Yo creo que las reglas claras siempre van a ayudar a que cada quien sepa dónde está parado. Creo que tenemos ahora. Las reglas claras son aquellas que se siguen y que se pueden hacer, ¿no? Hoy en día tenemos una NOM, la 036, que habla acerca de la actuación comercial de las funerarias, que es muy clara y es muy buena. Sin embargo, nadie la seguía. Tan es así que las casas certificadoras dejaron de certificar. Hablas de que de más de 5,000 funerarias que hay en el país, no la tenía ni una. ni una. Ni una. Empezaron a tenerla, hoy en día la tienen a las 15 o 20. 5,000. Sí, y aparte es de cumplimiento obligado. Es decir, la autoridad podría llegar a clausurar la funeraria que quieras porque no cumple con eso, no. Con la norma 36. Sí. ¿Qué pasa? No pueden clausurar, porque si clausuran tendrían que clausurar a todas. Y entonces, ¿quién da el servicio? Ese es el mismo problema que ocurre con las famosas cajoneras. ¿Cuál Sí, de saber. Las que no cumplen con cuestiones de salubridad y demás. Las Mejor dicho, funerarias de los coyotes. que es una cajonera. Ah, ok, la fondeadera. No cumplen con lo mínimo indispensable para dar. Oye, pero planteamos una cajonera, ¿qué es? Tienen 4 ataúdes, no tienen salas de velación, no tienen embalsamado, no tienen ningún tipo de certificado de salubridad, no tienen la licencia y tienen alguien que tiene una carroza, tienen alguien afuera de un hospital que ofrece precios muy bajos, les dan un ataúd y luego tratan de alquilar de otras funerarias, otros establecimientos, lo que van necesitando para dar el servicio, pero no tienen nada formalmente y engañan. Y de eso hay mucho. Ahora, ¿qué pasa? Y esto es triste. Si hoy desaparecieran todas las cajoneras, depende de lo que llamas cajonera del país, pues probablemente no habría la capacidad instalada para dar los servicios que se necesitan. Entonces, sí. ¿Eso es un mal necesario lo que No, estamos haciendo? ¿O es un lo mal que- que ahorita No, yo lo contribuye? Yo lo que creo es que es un mal, pero es muy fácil echarles la culpa y decir somos aprovechados y qué cabrones son. Tienen todo el mercado. No, el mercado se divide entre las que lo hacen bien y más. Pero vamos a partir de la problemática es que no tienen incentivo para mejorar. Si existe una ley que los dirigiera, pero que les ofreciera también capacitación, es decir, ¿qué pasaría con una ley bien hecha? Algunas de esas cajoneras se transformarían en buenas funerarias, en funerarias con el mínimo indispensable. Y algunas desaparecerían porque no podrían cumplir con todo. Y ahí habría un equilibrio y un balance. No simplemente estás hablando y esas personas que hacen estas cosas que están mal, es gente que está buscando vivir, tener un negocio y demás. O sea, y quedan un par de empleos. ¿Qué pasa? No tienen ningún incentivo para mejorar y están compitiendo con lo que pueden, que es la promesa de precio, y con que resuelvan el problema, la calidad de ese servicio que dan les importa poco. Claro. Pero yo creo que lo que de repente dicen hay que cerrarlas a todas y eso se me hace que es un mejor. ¿Y eres optimista al respecto? ¿Tú crees que esto pueda cambiar a bien del sector? ¿Qué tendría que pasar? Se tendría que hacer un cambio en el cual participaran gobierno, la formalidad y la informalidad, y tratar de convencer a la informalidad que se formalice
y enseñarles que si no lo hacen, tendrán que terminar en este rubro. A nosotros nos gustan mucho los números. Cuando hablas de informalidad, ¿qué número podríamos estar hablando de lo que ocurre al año o al día? Bueno, es lo mismo. Te voy a decir, Es un estimado nada contrastado. Entonces, a lo que voy es que si contrastan después en internet y más, probablemente esté muy errado. yo sí calculo que puede ser cerca del 40%, No mames. 30-40% está Las cajoneras son informales de alguna manera. O sea, hay mucha informalidad. Yo puedo decir que ni conocemos a las funerarias que son informales. Ahora, el riesgo de decir eso es que informal también es el señor que está en un pueblo, en Nogales, Chiapas, y que no es que sea informal, es que no tiene el permiso de salubridad porque nunca lo ha necesitado, nunca lo ha hecho. Él tiene una población pequeña, él hace los ataúdes, él ofrece ese servicio y él lo está haciendo lo mejor que sabe y que puede. El demonizar a esa persona no es lo mismo que al que abusa activamente de alguien en un hospital y demás. Entonces, también hay tonalidades en eso. Y hay que ser cuidadosos, porque si decimos vamos contra los informales, te puedes estar cargando a gente que quiere hacerlo bien, que no sabe o que no ha tenido oportunidad, ¿no? Claro. Y obviamente, claro que lo que yo hago es, yo solo tengo empresas claramente formales que tienen los permisos, que tienen todo. La ley no ayuda tampoco, hay muchas leyes, no hay una ley unitaria que le diga a las funerarias cómo ser. Te iba a preguntar eso. Se tiene que crear, se tiene que hacer y tiene que ser una buena ley que piense en la población, la sociedad y después en la industria. La industria macabro matando, si es el más funerario, pero bueno, que el cliente se le importa. El ciudadano, la familia del ciudadano. Eso es lo que importa. Fíjate que contigo estamos descubriendo cosas que no nos imaginábamos. 40% del sector es informal. Qué barbaridad. Y lo repito aquí, puede que esté equivocado, igual es 20, igual es 45. Es informal. Está mal. Al decir no existe el dato, no hay un censo, no hay esto, entonces igual te estoy diciendo una tetería con el 40%, yo traté de corregir así, entre el 30 y el 40, pero es un porcentaje desproporcionado a lo que una industria necesita tener. Pero no me respondiste lo que anteriormente te consulté con respecto a si a la industria le conviene, a la formal, a la que ya está institucionalizada, le conviene que la gente no planifique. El ticket promedio no es mayor cuando la persona no tiene una planificación. Exacto, o sea, le conviene, Es que es financiada esa pregunta. por supuesto. A ver, yo recibo menos dinero, pero lo recibo 15 años antes, gratis. ¿Qué tan nadie soy para convertir ese dinero en más? Entonces, pues, hacer eso. Puede ser que sí, puede ser que no. Soy una papa y no voy a gastar el dinero que recibo ahora y no voy a hacer reserva, pues igual me conviene más el inmediato. Soy hábil y voy a poder hacer financieramente buenos movimientos, me conviene recibirlo antes. Claro, imagínate, por ejemplo, lo que pasó en la industria del café con Starbucks, que das gift cards por cafés que valen 2,000 pesos en café en una tarjetita de Starbucks. Es un café que no han vendido y que ya lo quieren. Se convirtieron en un banco. Es un negocio financiero al 100%. ¿Y qué pasa? Depende cómo seas financieramente. Ahora, si me permiten, Por supuesto. quiero cambiar un poquito pues bueno, la forma en la que estamos llevando la conversión, porque yo tengo mucha curiosidad del podcast. Ustedes lo hicieron, ustedes saben su historia, pero yo quería preguntarles, ¿cuál es el objetivo del podcast actualmente? De esto que estamos haciendo, de estas pláticas y las pláticas buenísimas que han tenido
Son 55 episodios. ¿Hacia dónde estamos dirigiéndonos con este podcast? Yo creo que la mejor respuesta es a despertar, a llamar la atención de las personas de que hay oportunidades de trascender de la mejor forma. ¿Por qué? Yo creo que sí. De alguna manera la gente está acostumbrada a irse y dejar muchos asuntos pendientes. Acá particularmente creo que lo que estamos intentando hacer es justo. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es la trascendencia hoy? Podcast es hablar de temas que nadie quiere platicar. Pero para como este el tema funerario, como el de ya se murió y no tengo, no, o sea, me dejó y no sabía si me quería, si no me quería. Es un problema real que la gente no planea. Ahora ustedes tienen Platica. una plataforma que está ganando tracción. Sí. Que está hablando de un tema, que se está enfocando en un tema poco tocado por los otros podcasts y que puede tener relevancia y que puedan aprovechar ustedes para hacer el cambio, no solo informar el cambio. ¿A qué voy con esto? Ustedes tienen acceso muy bueno en la industria funeraria y industria como se las hecho por gente. No solo pueden hacer entrevistas con un plan dirigido, se podría también hacerlo mesas redondas, en las cuales participen gente con tema dirigido y que sean en el formato de podcast. Y en vez de un tema de entrevista o discusión, un tema de solución. A ver, proponnos algo. No lo he pensado tanto, se me ocurrió ahorita. Rebotemos la idea, está interesante. Ustedes han visto muchas carencias en el sector funeral. Mucho. ¿Qué carencia se podría resolver con la voluntad de los sectores a los que ustedes han tenido acceso? ¿Y por qué no juntamos esos actores, participamos y tratamos de ver si se puede generar a partir de este podcast un cambio? ¿Te atreves a invitar a alguien de una vez? Yo no los conozco tanto como ustedes. Yo, primero que nada, yo les diría que ustedes son los que llevan la batuta en esto. Me han hecho el favor de hablar y hablar de lo que yo hago y me encanta, gracias. Pero a mí es más muy importante lo que ustedes están haciendo. Porque en el sector en el que estamos, soluciones malas, buenas, regulares, caras, baratas, todos las estamos dando. Pero espacios de comunicación son mucho más raros y más escasos. Y eso es lo que ustedes están dando. Entonces, voltearía la cámara a verlos a ustedes, ya que ustedes hablaran de eso. Y ¿Te ocurre ahorita que está diciendo eso que, por ejemplo, hiciéramos un episodio completo, o tal vez algunos, pero una serie, en donde estuviera involucrado la parte del gobierno, la parte de la empresa, la parte de las funerarias y la parte de las asistencias? Y la parte, a lo mejor, tal vez, del empleado común o del sindicato, que ¿sabes qué? o del cliente, Es que exacto, por eso se me ocurrió un sindicato que requiere las cosas, de tanta gente. hay tantas cosas que mejorar. Y ustedes están teniendo el espacio. Te diría una cosa, podríamos hablar de ataúdes. Se podrían traer a técnicos de la industria del mueble, a fabricantes de ataúdes y a funerarios que son los comprados, e incluso tener algún testimonio de gente que haya tenido buena experiencia, mala experiencia, lo que sea. Decir, ok, ¿qué problema hay con los ataúdes? Dimensiones, capacidad, Material, precio. durabilidad. Sí, es algo que se puede discutir, pero para llevar ¿y cómo lo solucionamos? ¿Cómo pueden plantar muchas semillas? O sea, y eso es algo que están haciendo. Si nos quitamos un poquito el ego de hablar de lo que hacemos y volteamos a ver qué se necesita, qué se puede hacer, tú sabes muy bien lo que tú haces todo el tiempo, tú sabes también muy bien lo que haces, sabes en lo que eres bueno. Yo trato de ser bien lo que sé y preparado. En realidad es mucho más interesante en lo que no soy bueno.
Es mucho más interesante tener a alguien al lado que me puede complementar y me puede decir, oye, igual no habías pensado en esto y tomar. El ataúd es de cartón. Así que no sea de madera y Entonces, Biodegradable. que ya ha salido o las urnas de sal y demás, o los traslados o muchos mitos, ¿no? Por ejemplo, las cremaciones que se habla tanto, ¿no? O sea, en Europa necesitan un filtro, en México no. ¿Cómo se hizo el filtro? El filtro de carbón es lo que hace que las emisiones salgan más purificadas o no los purificaste. En Europa es necesario, pero en Europa el despegue de un avión contamina lo mismo que 130 cremaciones. Entonces ya ¿qué pasa? Tú hablas de cremación y en el imaginario popular la gente se imagina Auschwitz, y las cenizas allá. Hoy en día las cremaciones son muy limpias, mucho más limpias. De hecho, probablemente un cortejo fúnebre hacia un cementerio contamina más que una cremación. Mira. Pero, O sea, el puro cortejo. sí, claro, son varios coches haciendo esto y demás. Depende también de dónde, si hay filtros, no filtros y demás, ¿no? O sea, es muy amplio. Acabo de estar el capón. Interrumpirte por algo que también traemos desde hace mucho tiempo y es... Ojalá está divertido. Sí, no, es divertidísimo porque, a ver, cuando a una persona la van a cremar, tú previamente adquiriste un ataúd. ¿A ti te creman con el ataúd? ¿O qué pasa con el ataúd si no lo creman, pero ya lo pagaste? Bueno, en España te creman con el ataúd. Okay. Y para poder cremarte con el ataúd, los ataúdes tienen un certificado de que el barniz está hecho a base de agua, con lo cual no va a contaminar. Qué Y mamada. Pero no leen de los días. no, ahí tiene un certificado del Instituto de Mueble que aguanta 50 kilos y hacen todo eso. En México te sacan del ataúd y destruyen el ataúd. En unas ocasiones sí, algunas otras. Pero no. Todos destruyen el ataúd, no hay quien lo recicla. Hay un mercado secundario ilegal de ataúdes que se utilizaron después de la cremación, importante, pero no es oficial, ¿no? En realidad tienen que destruir el ataúd. También en alguna ocasión me ofrecieron un ataúd de una marca muy importante, probablemente la de más prestigio, que se llama Batesville, un ataúd que se llama Estrella Elite, que es carísimo, es bellísimo. Y en Europa me lo ofrecían en 10,000 pesos, nuevecito. Cuando vale probablemente $10,000 en la fábrica. No sé lo que vale en la fábrica, ya hace mucho que no estoy en eso. Pero vamos, me lo ofrecían a un precio que era irrisorio. Sí. Ahora, de eso hay todo, ¿no? Cada lugar es diferente. Servicios funerarios en todo el mundo cambian, en todo el mundo tienen diferentes espacios, diferentes costumbres. También podríamos voltear a ver, Lucas, de todo el mundo para ver qué nos sirve, qué no. Japón ahora acaba de sacar hornos crematorios para mascotas móviles. Camionetas como las Como las de estética, pues no las llegan, sí, pero para cremar las mascotas con hornos completamente modernos y demás que solucionan un problema especial, porque el problema de los hornos es dónde estará cerca. En el momento en el que tiene 4 ruedas, está donde quieras que estén, podrías llevarlo a sector. Eso es una maravilla. ya lo creo. Hay tecnologías que todavía no se han aprobado de la llamada promisión, en la cual te congelan con nitrógeno líquido. Por medio de vibraciones se convierten en polvito. Después deshidratan ese polvito y todo el 70% agua, con lo cual eso se va, te quitan los metales pesados y acaba siendo 7 kilos, 8 kilos de materia orgánica perfecta para que plantes un aguacate y que sí, pero sin un proceso de quemate, con el cual y a 3 horas, esos lo estaban 3 horas. sí, 3 horas. ¿Contra un horno? Te contejan 2 horas, dependiendo del horno, no dependiendo si eres el primero en la fila o si ya estaba caliente el horno. Los horneros son gente muy especializada que tiene un talento bestial. Hay horneros que pueden quemar un cuerpo con el horno casi apagado, simplemente con el calor y con
el material del cuerpo se pueden ir y lo regulan y hacen. O sea, es gente que tiene talento, especialización y que sabe muy bien lo que hace. Oye, voy a hacer una pregunta que siempre he tenido, y aunque ya tuve la experiencia de dos personas muy cercanas, mi mamá y mi hermana, que murieron. ¿Tú te encargaste de los servicios? No. Es exactamente lo que iba a preguntar. Tanto mi mamá como mi hermana murieron enfermas. Entonces murieron mi hermana murió en el hospital, mi mamá murió en su casa. E ignoro completamente, porque yo no me encargué de eso. ¿Quién se encargó? Yo supongo que mi papá, en el caso de mi mamá. ¿Y tu hermano? ¿Tienes hermanos o hermanas? Tengo hermanos y hermanas, y supongo que el ex esposo o mi ex cuñado, porque muerto el niño se acabó el compadrazgo de la que era mi hermana. ¿Qué es lo que pasa? O sea, alguien se muere y ¿qué hay que hacer? Porque eso, aunque yo ya lo viví personalmente, realmente no entiendo qué es lo que se tiene que hacer paso por paso. Te voy a decir, primero decimos eso, pero en realidad no es cierto. Te la voy a cambiar. ¿Qué hay que hacer? Tú di. Estás solo, no tienes nada, tienes un servicio del que tienes que encargarte tú. Estás dolido y demás. Dime, ¿qué es lo primero que haces? No tengo ni la menor idea. Igual lo primero que haces es, te metes a Google Ok. y vas a preguntar qué hacer en un servicio funeral. Pero lo que voy es, yo te puedo decir desde un punto de vista demasiado privilegiado porque sé todos los pasos. Y los podemos decir, pero lo primero que yo le diría a la gente es, estate en calma, lo vas a resolver. ¿Qué hago? Exactamente. Ya sé, Primero es, tengo aquí junto, has muerto. estate en calma, lo vas a resolver. Lo primero que vas a hacer es hablarle a la gente en la que confíes. Tu primera llamada no va a ser en la funeraria, no va a ser en un hospital, va a ser en eso. Tu primera llamada va a ser a tu otro hermano, o a tu tío, o a un gran amigo. Esa va a ser la primera. Y eso va a dar calma, te va a dar claridad, y te va a decir tranquilo. Y se va a desplazar hacia donde estás. Eso es lo que vas a hacer naturalmente. Yo lo que te diría es, en vez de darte una receta, o me dices, ¿cuál es la receta? Paso a paso a paso. Depende mucho. Murió en la calle y fue, y estás ahí junto, es su casa, es una muerte legal. Eso, pero hoy no es tan importante la receta porque la receta depende de la circunstancia, como el saber qué hacer. Saber qué hacer es, primero, saber que lo vas a resolver y no apanicarte. Y no hacer tonterías con eso. Es decir, no subas el cadáver a un coche y te lo llevas a un lugar. Eso es lo que no hay que hacer. No hay que hacer. Hay que tener calma. Hay que hablarle a gente en la que confíes y que te va a apoyar. Si tienes un servicio contratado, puedes saber si sabes que existe. Muchas veces el problema es que no saben que existe. Para eso está Passpost. Sí. Puede estar eso, pues también está tu amigo. O sea, lo que voy es, en ese momento las emociones igual hacen que te olvides de cosas que sabes que había que hacer. Con lo cual, no te sirve de nada la nostalgia. ¿Qué hay que hacer? Hay que llamar a un médico para que certifique la muerte. Primera. Ninguna funeraria puede levantar un cuerpo si no tiene el certificado médico de función. Entonces tiene que resolver. ¿Qué pasa? Igual no tienes un médico certificado, le tienes que hablar a una funeraria para que te ayude a conseguirlo. Y te ayudará a conseguirlo. Puede que te cueste o que esté incluido. Después de eso, la funeraria que hayas elegido, que le hayas llamado, va a mandar por el cuerpo, te va a pedir que tenga ropa. La causa de muerte va a determinar muchas cosas. Si se puede cremar, si no se puede cremar. El tipo de servicio va a determinar si necesitan balsamado o no necesitan balsamado. El destino final, si es cremación o si se va a inhumar. Si necesitas urnas, si lo vas a esparcir o si... Lo que voy es, son todas decisiones que se van dando paso a paso y que te perfilan lo que vas a tener. Lo que necesitas tener es calma.
saber que se va a solucionar. Y no pensar que tienes que hacer todo eso en ese momento. Porque aparte tu mente no va a estar ahí. Tu mente está en quejas de perder a alguien. Te vuelves más emocional que racional. Exacto. Tienes que solucionar. Ese problema Eso es fue un poco bastante. a lo mejor podría ser delegarlo y dar vistos buenos. Oye, digo una cosa, ¿qué tanto cambia si muero en mi casa? ¿De muerte natural? ¿Si muero en la calle en un accidente? ¿O si muero en X lugar, asesinato o muerte violenta? No son muertes legales. Sí. Accidente, asesinato, muerte violenta y demás. La otra son muertes naturales. Unas necesitan pasar por el ministerio y tener un permiso juez para proceder a todo y no se pueden cremar. No se puede cremar. No, una muerte legal necesitas un permiso específico del juez para poder cremarte. ¿Por qué? Porque si es un asesinato, el cuerpo se tiene que preservar por si hay una investigación continua y lo necesitan verificar. Entonces, Hizo un accidente, o yo me muevo en la carretera. todos los accidentes se piensan accidentes, pero ahí con un permiso lo podrías cremar. Pero igual y no fue un accidente. Tú con algo sabes que cortaron de frenos. Los frenos. Entonces, no es en automático que se pueda cremar sin permiso, pues. Si hay una sospecha de algo, no se puede cremar. En el caso de Anemex, en el ejemplo que acaba de plantear Juan Manuel, Nosotros queremos de todo. es justo. Resulta que llego a casa y mi familiar... Somos desánimo. Y le vamos a hablar a la funeraria, y le vamos a hablar al juez, el que vamos a hacer todo. Entonces que yo llamo por teléfono a Anemex y Anemex entonces ya tiene como que un paso. Te van a pedir tu teléfono y te van a explicar todo lo que va a pasar. Te van a decir lo que necesitas hacer, la ropa que necesitas conseguirle a tu familia. Te van a llevar paso a paso todo el servicio hasta que tengas no solo el acta de función, sino después si necesitas tanatólogos que van a seguir llamando y acompañando hasta el final, todo el tiempo. Incluso muchas veces a que hagas el cobro de seguros, la transmisión de cuentas bancarias, la transmisión de las afores, el borrado de la huella digital, en todo. Es un asistente, es como un conserje que te va a acompañar durante todo el proceso Y que aparte no te va a costar nada. porque ya lo pagaste. Ya lo pagaste o pagaron en la cuota que estaban dando por ti. Juan, ¿tú tienes algunas inquietudes con respecto a lo que todos nos preguntamos el día a día? ¿Sí? ¿Qué pasa si estoy relajado en un lugar X y se muere la persona que está junto a mí? Te vas a poner tenso. ¿Qué hago? Lo primero es que te vas a poner tenso y lo relajado se te acabó. ¿Qué haces? Buscas apoyo. Se murió alguien junto a ti, te va a preguntar, ¿qué te importa o no lo conoces? Bueno, ponle que no lo conozco, porque se murió junto a mí el cabrón. No lo conozco, vas a llamar a la autoridad a decirle, se murió alguien junto a mí. Y vas a tratar de no tocar el cuerpo y no hacer nada para que tú no te involucres en algo que no te corresponde, aunque vas a tener que estar ahí el tiempo en lo que lleguen las autoridades. Pero quieres saber si te importa, si se murió alguien que quieres. Alguien cercano. Estoy viendo la tele con un familiar cercano y de repente, ¡pum!, se un infarto, se hundió. ¿Tienes algo o no tienes nada? ¿Tienes alguna previsión? ¿Tienes alguna asistencia? No tengo idea. No tienes idea. No tengo idea. Ok. Vas a hablarle a algún familiar, lo primero, a decirle pasó esto. ¿Para qué? Para que no esté todo en ti. Si no sabes, si hay alguien que te apoya, le vas a hablar a ese alguien que te apoya. Puede ser una compañía de asistencia como Anemex, o puede ser, si tú sabías que tenía una previsión y le hablarás al de la previsión. Si no lo sabías, le vas a hablar a ese familiar. Y a partir de ahí, vas a tener que hablarle a un médico que certifique que estaba muerto. Bueno, y en ese intervalo vas a conseguir enterarte de quién te va a dar el servicio final de la persona que falleció junto a ti. Y ahí vas a perfilar la muerte. Vas a decir si querías una cremación o una inhumación, si querías un
ataúd abierto o cerrado, y eso influye en que si se va a embalsamar o no embalsamar. Vas a decir si quieres una velación en tu domicilio, una velación en una funeraria. Si no quieres velación, solo quieres que se refrigere, vas a tomar muchas decisiones. No te puedo dar una respuesta de qué vas a hacer paso a paso, porque todos los pasos dependen de una decisión. Si la persona tiene otra familia, probablemente vas a colegiar la decisión. Si la vas a preguntar con tus hermanos o con tus familiares para tomar lo que más le convenga a todos. Eso es lo que va a pasar. Oye, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque sucede. Imagínate que está un menor de edad que no tiene hermanos que conozca y que se le muere el que él cree que es su papá junto a él. Y no tiene ni la menor idea. No es que ya la quieres poner y es un nudo. No, o sea, pero imagínate, en Esas señas tiene que casos extremos donde tienes total desconocimiento de lo que tiene o no tiene la persona, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué tienes que hacer? llamarle a alguien, ¿Quién? a una persona en la que confíes. Eso. No necesitas ser un familiar ni nada. Alguien en que Se acaba de morir este cabrón. alguien en que confíes, que tenga la cabeza más clara. Ya que Ese es el primer paso, es lo que yo diría. Porque hay muchas decisiones. Si empiezas ya tomando las decisiones en el estado en el que puedes entrar, hay más posibilidades de que te equivoques. Justo te iba a preguntar eso, Andrés, ¿qué posibilidad hay que te equivoques? O sea, porque tú no estás acostumbrado a tomar esas decisiones. No hay ninguna equivocación en sí grave. Pero vamos a suponer que tú dices se va a inhumar y luego te sale que el 80% de la familia quiere que se creen. Eso es una equivocación, pero no es una equivocación. Tú lo estás haciendo según lo mejor que tú sabes. Bueno, una pregunta, porque también hay términos que confunden un poco. ¿Qué es embalsamar? Embalsamar es hacer un tratamiento al cuerpo de un fallecido mediante el cual se va a preservar y para diferentes efectos. Se pueden preservar para que dure una velación o haber un embalsamiento de preservación de mayor tiempo en el cual se le ponen otras técnicas, otros químicos para que duren más tiempo. Y están también lo que se llama embalsamiento reconstructivo, en el cual una persona que ha sufrido una desfiguración a causa de la muerte, lo reconstruyen de tal forma que tenga una apariencia similar, casi idéntica de la persona que era antes de esa desfiguración. Oye, ¿cuánto dura un cuerpo máximo? Bien embalsamado así, chingón. No, así, hay unos cuerpos que los exhumas y los embalsaman de una forma que parece que se fueron de fiesta 2 días y están regresando y que van 8 años enterrados, pero los embalsamaron y O sea, el intermedio puede durar años, incluso ya enterrados. sí, se puede llegar a... Le pueden poner químicos que, bueno, pero de una forma. No te lo tengo que decir yo. Si tú vas a Vietnam, o vas a China, o vas a Rusia, en Rusia, el mausoleo de Lenin, tú pasas, tú ves a Lenin, y Lenin está dormidito. Es él. Él está ahí embalsamado y está idéntico a cuando murió. Y eso fue hace 80 años. Un poquito más, murió en 1919. No, como fue el 119. O sea, está momificado, se podría decir. Claro. Y también Ho Chi Minh. Y también El de Corea. No, Ho Chi Minh es de Vietnam. Ok. Está aquí en el mausoleo de Ho Chi Minh. Y también en China está embalsamado, ¿no? Oye, haciendo una pregunta morbosa. Están, vamos, perfectos. Haciendo una pregunta morbosa. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo este familiar que está junto, no consigo que nadie me conteste? Digo, ¿sabes qué? La familia que tenía, no tengo contacto con ella. Yo voy a decidir que lo cremo ahorita. Le hablo al médico para que dé el certificado de función. No se ¿Lo puede creen? No se puede cremar de inmediato.
¿Cuáles son los exactamente? Esto es lo que quiero saber. Necesitan pasar un término legal para que tú puedas proceder a la crema. ¿De cuánto tiempo es ese término? Bueno, lo máximo es 48 horas, por 24 horas. Ok. Desde la hora de el certificado de función. O sea, si yo, por ejemplo, quiero decir, ¿sabes qué? Ahí lo voy a cremar. No le voy a avisar a nadie, porque yo sé que su deseo era cremarlo. Tú tomas esa Yo responsabilidad. responsabilidad, lo voy a cremar en un lapso de 20. ¿Qué tan más 48? Si tú tomas esa responsabilidad, ya la tomaste. Te van a dar el servicio haciendo lo que tú dijiste. Y a lo mejor la gente no se entera. No mames, a mi papá quería que lo Va a ser un problema. enterraran. Va a ser un problema, pero yo puedo. Va a ser un problema. Sí, va a ser un problema tuyo, no al funerario, porque el funerario está tomando indicaciones de aquel que la contrató. ¿En qué momento entra el Ministerio Público? Cuando es una muerte legal. O sea, una muerte legal que es accidente o asesinato. Aquella muerte que no es así, que no es natural. Ejemplos, Suicidio, ¿ok? accidente, Ajá. asesinato Sí. o causas desconocidas. Ahí tiene que entrar el Ministerio Público a fuerza. Sí. O sea, si digamos estamos en un lugar X, se me cae un cabrón por el balcón y se muere, tiene que entrar el Ministerio Público a fuerza. Si hay una sospecha de que la muerte no fue natural, Sí. va a entrar el Ministerio Público. Ok, supongamos que estamos en el edificio y el güey Te mueres tú ahora mismo aquí, así. como estamos. Sí. Pasa el vidrio y Y, muere. no, entonces sabemos que Miguel te tenía un poquito de rabia y lo vieron cerca de la copa. Que sí lo tiene. Y la vieron cerca de la copa y dicen, uy, esa, Puso a alguien. esa cara inocente no es tan inocente. Oye, ¿cómo? Exactamente, eso iba, porque es una buena pregunta. Imagínate que me envenenaron. No conozco todos los procedimientos policiales, Sí. pero harían una autopsia y verían si te envenenaron de verdad. No es obligatoria la autopsia según lo que... Para las muertes legales, sí. Pero si nada más me morí y no sabes que fue porque me envenenó Miguel, tienes Sí, todo el coraje del mundo. entonces se diagnosticaría con una muerte natural. Y alguien puede pedir una autopsia. Si estás en un día así, No, Alguien puede pedir una autopsia después, ¿sabes qué? No lo cremen, porque yo creo que Miguel, con el coraje que le tenía, envenenó a los... si tú quieres que no lo crean, el funeral no va a ser algo diferente a lo que tú quieres. Pero podría hacerlo, si digamos, está solo él conmigo, ¿sabes qué? Este güey ya lo envenené, ya le... Pasaron 24 horas y lo cremaste y te dicen 3 horas después. Todavía no conozco a alguien que pueda volver un cuerpo desde las cenizas de cremación. Ya no es ley, ya no es legal. El término legal para poder cremar a alguien. Si es que no hay una sospecha de una muerte, como una muerte legal. No, en ese caso, cuando es una muerte legal, los términos son después de que te liberan el cuerpo, el ministerio te lo liberará, ¿no? Se va al CEMEFO y te lo liberan. Y cuando te lo liberan, ya te indican los horarios, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Si no hay sospecha de muerte legal, Es muerte natural. y ya, yo lo envenené, se acabó, 24 horas me espero y se acabó. seguro. Se acabó. Se acabó. Oye, Juan, ¿qué carnejos estás planeando? Estás dirigidas, caray. Es que, ya no, ya, pero sí. Estás Están legales. ¿Qué sientes cuando te enseño esto? No. Estás planeando mucho, caray. No, pero sí, son situaciones que se pueden dar. Por si incluso yo podría hasta planearla. Y se dan. Oye, te aseguro que debe de haber más de un criminal que haya hecho algo así que le haya salido bien. Conociendo qué viene detrás. Oye, tengo un par de preguntas rápidas, ¿sí? A ver, ¿qué pasa si no tengo dinero para un funeral? Vas a buscar, primero, hay instancias que ayudan, el DIF ayuda, hay servicios económicos. Al final, hay servicios notorios gratuitos. El IMSS tiene algo, ¿no? Más bien sería vía el DIF. El IMSS hace servicios muy económicos para sus derechohabientes. Y tiene funerarias en, me parece, 3 estados de la República. Por lo cual es insuficiente. Pero lo que vas a hacer, en realidad, es vas a buscar apoyo. Y vas a buscar en tu núcleo cálido
los que te puedan apoyar para dar el servicio mínimo. Eso es lo que va a suceder. ¿Puedo negarme a pagar el funeral de un familiar? Vamos. O sea, ese mismo caso que tú acabas de decir, que es una sola persona que viene, o sea, ¿me puedo negar a pagar ese ¿Y te va a dejar el cuerpo? O sea, ¿qué vas a hacer con él? Entonces, una segunda pregunta. ¿Qué pasa con ese cuerpo si nadie lo reclama? No lo liberan. No es bueno. O sea, te lo pueden guardar en refrigeración. Pasó hace poco con un compatriota tuyo. ¿Así? Sí. Falleció un venezolano aquí en México y la embajada le dio dinero a la mamá de esa persona para que hiciera todo el servicio y vino la mamá y de repente la mamá desapareció y dejó el cuerpo con la funeraria y desapareció. Nunca se le pudo volver. Fue un programa porque la funeraria estaba guardando el cuerpo y había hecho gastos ya todo eso y guardó durante 10 meses el cuerpo y no apareció la mujer. Se hizo todo. La embajada dijo, yo ya no vuelvo a pagar, y al final fosa común. No mames. Y ya. No. O sea, agarró el dinero y O sea, realmente si no tienes un contacto cercano de confianza, las cosas se pueden complicar. pues eso no fue porque eso fue Una pasadez. sí, y aparte es curioso porque dirías, él era el primo, no fue la mamá. La mamá cobró, se fue, dijo, pues ya para que esto me sirve más a mí que a él. Claro, que mamá de esos consejos, esa es la verdad. Andrés, viendo toda tu experiencia, 25 años en el sector, un mundo que se ha volcado a la tecnología, las nuevas generaciones piensan tremendamente diferentes. ¿Ves algún cambio en el sector en los próximos años particularmente? Va a haber muchos cambios hacia la digitalización y la cercanía de aplicaciones tecnológicas para contrataciones y demás. Sin embargo, un dato, estuvimos en la conferencia en Yokohama y en Estados Unidos hicieron una encuesta, le doy crédito a Christine Pepper del NFDA que nos la enseñó. Le preguntaron a miembros de diferentes generaciones, generación Z, millennials, X y baby boomers, acerca de cuestiones de servicios funerarios. Y les preguntaron, bueno, ¿qué prefieren, cremación o inhumación? Una de las preguntas. Nos dejó todos sorprendidos que el grupo que más pidió la inhumación fue la generación Z. Como chiquitos. Los más pequeños son los que querían regresar a servicios más tradicionales, pero con una buena diferencia, que no era una fácil porque hicieron el estudio entre 4,000 y cacho personas y demás. O sea, era un estudio muy bien realizado de la asociación más importante en Estados Unidos. O sea, también me quedó muy claro porque aprendí ahí que lo que yo pienso que debe de suceder tiene amplias diferencias con lo que sucede. Exacto. O sea, la gente, yo hubiera pensado que la generación Z es la más proclive a decir quiero cremar, quiero hacer esto y quiero... Pues no, eran los que menos. Ese estudio, hicieron muchas encuestas, pero había muchas cosas que abrían los ojos, ¿no? En este tipo de estudios que hacen. Oye, ya metiéndome en cosas que tal vez son culturales. ¿Por qué la gente prefería la exhumación o la cremación? La inhumación. La inhumación o la cremación. La inhumación la preferiría. Que nadie la agarre. Pero que nadie, o sea, que prefieran la inhumación contra la cremación. Es muy personal de eso. La cremación es más rápida, es que el proceso no te
amarra a un lugar, no se pongas un dicho y vayas a ese. La inhumación es muy tradicional. Hay ciertos ritos que se siguen más con la inhumación. Es muy personal. Cada quien prefiere lo que prefiere. Sí se ha visto que en zonas urbanas se está avanzando más en la dirección de cremación. Zonas rurales sigue prevaleciendo la inhumación y ya. Pero tú, por ejemplo, ¿tú qué quieres que haga contigo? Si me pelo, Sí. que me hagan composta y que me echen en un árbol y ya. O sea, o que te... No, Créeme. bien. ¿Tú? Exactamente lo mismo. Sí. Yo igual. ¿Tú también quieres que te echen un árbol al mar? Es que te continúas ahí, ahora eres una plantita, ¿no? Y como que no sabemos si vas a reencarnar en otra cosa. Gustaría que me echaran en una planta, de verdad. Sí. O sea, que te conviertas en planta. De mango. Sí. Sí, señor. Dios mío. Sí, sí, o sea, se me hace mucho más práctico. Yo creo que la inhumación ocupas demasiado espacio para algo que ya nada más va a ser, también vas a ser producto de la tierra. Pero es lo mismo porque el cementerio de los judíos en Checoslovaquia, Los judíos, por ejemplo, no pueden cremar. no, ellos tienen que enterrarse en un espacio que esté santificado. Mucha regulación y en ataúdes que no tengan nada de metal y demás. Por ejemplo, en el cementerio judío de Checoslovaquia, tú dices se necesita mucho espacio. Pues no, depende de cada lugar. Ahí lo difícil por la temperatura era romper la tierra. Entonces, los enterraban parados. O sea, el ataúd va, en vez de horizontal, a vertical. Entonces el espacio que usan es mucho menor. Claro. Pues todas las tumbas. Metro cúbico es lo mismo, pero metro cuadrado es mucho menos. Totalmente. Entonces, generalizar es... Hay que tener responsabilidad para no generalizar porque cada lugar puede cambiar y cada preferido puedes cambiar tú. Que te cremen, Yo no morirme, carajo. Ustedes no están, pero tú que yo... quedan con tu resto. Mira, yo cremarme, que me echen parte del mar. Al mar. Sí, al mar. Al mar. Yo a mi padre, parte lo eché al mar. Me gustaría ahí. Aparte que vayan y que cada que salgan al mar me echen un traguito de tequila. Cascahuí. Y que sea de esa época. Olmeca, como el... Porque van a salir y va a ser más fácil. Me recuerdo, mi abuela que está en un cementerio, pues puede ser 30 años que no ha ido. En cambio, el mar siempre sale. Todo ya sabe. Párate aquí en la Ciudad de México. Párate, usaría que pusieron ahí y ya. Otra parte, sabes que en fuegos artificiales. Claro. Bueno, te vas con un van. Pero hay algo antes. Y es una pregunta que le hacemos a todos. Es importante, pero en esta pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, y que pues agradezco mucho tu amabilidad en nombre del equipo. eh, Agradezco mucho tu amabilidad en nombre del equipo y tu humanidad, sobre todo, lo sencillo y lo fácil que es hablar contigo. Pero esta pregunta particularmente define un poco también lo que puede ser tu legado. ¿Cómo quieres que te recuerden cuando ya no estés? No pienso en eso. Sí. En realidad me gustaría. Yo entré a este negocio pensando que podía mejorar la industria funeraria y con la juventud pensé que iba a ser fácil. Es difícil. En realidad hoy me importa mucho lo que piensen mis hijos. Me gustaría que pensaran que no hice daño a nadie o que intenté no hacerle daño a nadie. Que intenté mejorar en lo que podía mejorar y el espacio en el que me tocó actuar, porque aparte luego sí. Y si sí puedo mejorar y cambiar a que haya una mejor industria, eso me gustaría. O sea que pensan que soy buena persona y que intenté hacer algo para mejorar a todos. Que la gente que trabaja en la empresa piense que fui un buen jefe, que les dio oportunidades, que pudieron crecer. Y ya, que quiero seguir aprendiendo. Hablar del legado
me suena mal porque no me siento de esa manera. No pienso que tengo esa importancia. Pienso que yo te voy a ofender. No es el Vamos, por eso celebramos. A mí cuando me preguntaron contesté algo parecido. Güey. No sé, hijo, de me recuerden. ¿Cuál madre? Creo que quiero ser influencer en vida. Y ser influencer, como dicen, ¿no? Pero hacia una buena dirección. Se puede ser influencer hacia una mala dirección. Pues bueno, agradecemos tremendamente esta grandísima oportunidad. Sí, fíjate. ¿Cómo quiere que lo recuerden? Caray, bueno, él todavía está. Yo digo, a mí no, la verdad es que nunca he pensado cómo ustedes que me recuerden. Me gusta cómo piensa la gente de mí cuando vivo y también hasta poquito, ¿eh? ¿Tus hijos? Les llevo muy bien con ellos. ¿Te gustaría que se rieran cuando besaran el kilo y demás? La verdad es que su papá lo que les duró en vida. Sí, y me identifico mucho con tu comentario y quizás puede ser lo que puedo cambiar en las distintas personas sin ningún tipo de fricción, todo lo contrario. Si de alguna otra manera el ejemplo puede ayudar a alguien a tomar mejores decisiones, y es un poco lo que hacemos también aquí en el podcast, informar de un tema del que nadie habla, pues eso mismo también lo llevo al plano personal. Si hay algo que puedo cambiar con lo que intento levantar, pues ya creo que me doy por servido. Am, Aquí estamos en un lugar totalmente diferente a lo que acostumbramos. Es el episodio número 55. Personalmente, déjame decirte que mi número de suerte dentro de lo cabalístico que soy es el 55. Y estamos en la Roma, en Ciudad de México, en un lugar fantástico, un privado acá en el restaurante Lorea, que creo que tú lo puedes explicar mejor que nosotros. ¿Qué es este lugar para ti? Es un sueño, el sueño gastronómico que hemos tenido yo y mi socio Osvaldo, que abrimos hace 10 años, y que sigue un poco lo mismo que hemos dado, y lo mejor en calidad, en servicio, en imaginación, y que la gente pueda venir y disfrutar. Y bueno, es un lugar de buen servicio. Muy bonito está tu lugar. 3 lugares además. Sí, está Leví, Lorea y abajo Antesala. Lorea es, digamos, el motor principal de la creatividad de lo que vamos a hacer. Es un lugar desenfadado, sabroso, y Antesala es para portarse un poquito más. Vamos. Después de eso. Pues lo dejamos acá entonces ya con todo servido y nos toca a nosotros a ver. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Charlie, Manuel, Andy, Oscar, que no se ven. Es Nidia, hace las cánoras, Nidia también. La verdad es que uno ve los podcasts y solo ve este lado y de ese lado también están y haciéndolo muy bien, riéndose de las tonterías que decimos y con los ojos para arriba con otras de las más. Pero gracias a ustedes. A ti como un gran invitado, vamos a llevarnos esta experiencia como algo muy, muy personal y muy, muy cercano. Gracias por abrirnos las puertas de tus lugares favoritos y particularmente también de tu gran experiencia en este sector, aun cuando dices que no sabes mucho de esto, ¿no? Tengo más que aprender, que desde ya me encantaría, vamos, yo puedo aprenderles más a ustedes, les puedo enseñar, pero lo que yo sé es accesible por todas partes. Y lo que no sé está también por todas partes. Gracias, Andrés. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias, muchachos.